Red Más Internacional. Bienvenidos, empezamos aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias como siempre por acompañarnos a esta hora y entramos en materia con la que sin duda es la noticia del día en materia internacional. La Corte Federal de Brooklyn en Nueva York declaró a Joaquín El Chapo Guzmán culpable de 10 cargos que pesaban en su contra. Aunque la sentencia se va a conocer el 25 de junio, el legendario líder del cartel de Sinaloa podría ser condenado a cadena perpetua. El denominado juicio del siglo, que había comenzado el 13 de noviembre de 2018, tuvo su desenlace este martes. Tras 6 días de deliberaciones, los 12 miembros del jurado en el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán tomaron una decisión. Hace minutos, un jurado federal aquí en el Distrito Este condenó a Joaquín El Chapo Guzmán Loera. En resumen, el jurado determinó que Guzmán dirigió el cartel de Sinaloa, uno de los más grandes y peligrosos del mundo, y que es responsable de violencia, asesinatos y el contrabando de grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos durante décadas. Durante el veredicto, Guzmán Loera, con 61 años, estaba acompañado de su joven esposa Emma Coronel, quien horas antes hizo su aparición de esta manera ante los medios de comunicación y los curiosos que estaban en el sitio. El jurado consideró que el gobierno estadounidense probó que El Chapo era uno de los líderes del cartel de Sinaloa, que traficó al menos 150 kilos de cocaína y que ganó más de $10 millones por narcotráfico, lo cual podría establecer una sentencia de cadena perpetua. Acabando sus días de matar personas y de llevar a cabo actos violentos, todo con el propósito de envenenar nuestras calles con cocaína, con heroína y otro tipo de narcóticos. El hombre que se levantó de la pobreza en las zonas rurales de México para dirigir un imperio mundial de drogas y acumular miles de millones de dólares, escuchará su sentencia el 25 de junio. Sus abogados apelarán la decisión tomada hoy. Obviamente no estamos de acuerdo con el veredicto, pero como dijo Lickman, luchamos por Joaquín. Él estaba muy consciente de lo que iba a pasar hoy y seguimos adelante. Vamos a seguir con la defensa de él hasta donde podemos. Considerado el capo más famoso del mundo desde la muerte de Pablo Escobar, Guzmán puso a tambalear en varias oportunidades al Estado mexicano. Lo habían capturado en febrero de 2014 en un lujoso hotel ubicado en el pueblo de Mazatlán. Las autoridades norteamericanas habían solicitado su extradición, pero el entonces presidente Enrique Peña Nieto no accedió, prometiendo que Guzmán no se les iba a escapar, como ya lo había hecho en 2001. Pero tan solo 18 meses después, el 11 de julio de 2015, realizó una cinematográfica fuga a través de un túnel en su celda ubicada en la prisión de alta seguridad del Altiplano. Guzmán fue recapturado en enero de 2016 por las autoridades mexicanas y trasladado a un centro en frontera con Estados Unidos en Juárez, México. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2017. El juicio en su contra, que contó con más de 50 testigos, ofreció al público una visión sin precedentes del funcionamiento interno del cartel de Sinaloa, llamado así por el estado en el noroeste de México, donde Guzmán vivió sus primeros años en una humilde aldea antes de convertirse en una leyenda del crimen. Pues bien, hablamos a esta hora de lo que significa esta condena contra Joaquín El Chapo Guzmán con Francisco Cobos, periodista mexicano radicado en Texas. ¿Quién nos atiende a esta hora? Francisco, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches para usted. Paula, buenas noches. Como tú lo dices, un veredicto que tiene muchas reacciones y connotaciones tanto en México como en los Estados Unidos. Por lo pronto es un claro mensaje al resto de los narcotraficantes que tienen órdenes de aprehensión pendientes, y ha sido declarado un triunfo no solamente para la justicia, sino para toda la población de Estados Unidos, según lo dijo hoy el fiscal. Francisco, déjeme hacerle una pregunta que me parece importante porque la gente está un poco confundida cuando se informa acerca de lo que pasó con el Chapo Guzmán. ¿Qué fue lo que pasó hoy en esa corte de Nueva York, en ese llamado juicio del siglo? Porque sabemos que fue declarado culpable de todos los delitos que se le imputaban, pero la prensa especula con que posiblemente la sentencia será cadena perpetua. ¿Qué hay hasta hoy entonces? ¿Qué fue lo que pasó hoy? Sí, lo que pasó hoy es el veredicto del jurado, un jurado que se reunió durante casi una semana para deliberar si lo declaraban culpable o no culpable. Lo que pasó el día de hoy es que lo declararon culpable de 10 cargos que se le imputan. Posteriormente en otra audiencia es donde se determinará cuál será la pena que él enfrentará, y hasta ahorita todos los analistas y lo que está pidiendo la Fiscalía es que sea cadena perpetua, es decir, el que esté de por vida en la cárcel.
Francisco, como usted ya lo decía, pues fue encontrado culpable el Chapo de 10 cargos, entre ellos vamos a mencionar solo algunos: conspiración internacional, importación de cocaína, participación en empresa criminal, uso de armas de fuego. ¿Esto cómo sucedió? Usted que es mexicano, ¿cómo se dio este ascenso del Chapo Guzmán en el mundo del narcotráfico para llegar a significar todo esto? Bueno, como todos sabemos, el narcotráfico tiene una forma piramidal en la que los miembros van ascendiendo por grados, como si se tratara de un mando militar. Eso fue lo que pasó con el Chapo. Inicialmente fue un recluta que hacía labores de vigilancia, traficaba en menor escala, poco a poco fue escalando espacios hasta llegar a ser el líder del cártel del Golfo, del cártel de Sinaloa. Recordemos que el cártel representa una federación en la que hay varios mandos. Otro de los mandos que está pendiente de aprenderse es Ismael El Mayo Zambada, que es otro de los líderes clave de este cártel de Sinaloa, que llegó a ser el cártel más poderoso del mundo. La cabeza más visible era el Chapo Guzmán, quien ahora sabemos se enfrenta a estos cargos, pero aún hay otros líderes que siguen libres. Francisco, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando. Mire, Francisco, nosotros como colombianos, usted lo sabrá muy bien, hemos tenido que cargar con el lastre de lo que significó esa época del narcotráfico muy duro en nuestro país, de que todo el mundo nos identificara en su momento con Pablo Escobar. Para usted como mexicano, ¿cuál es esa herencia que deja el Chapo Guzmán? Efectivamente es el mismo fenómeno de Colombia, es decir, los mexicanos están identificados totalmente con el Chapo Guzmán y su carrera delictiva. A mí en lo personal me ha pasado cuando salgo de viaje, ya sea para vacaciones o para trabajar, en cualquier parte del mundo, cuando escuchan México, inmediatamente le preguntan a uno por el Chapo Guzmán. De tal manera que esa etiqueta es una etiqueta difícil de quitarse, pero bueno, ustedes colombianos lo deben de saber que con el tiempo eso puede pasar. Sin embargo, bueno, estamos padeciendo del mismo síndrome que Colombia hace algunos años. Es verdad, y para nadie es un secreto, Francisco, que todo lo que ha pasado con la mafia allí en México pues ha llevado bastante violencia, dolor y muchísimas lágrimas. Pues muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Queríamos conocer su concepto, que nos ampliara un poco más esta noticia que le ha dado, y no es para menos, la vuelta al mundo, la condena a el Chapo Guzmán. Hoy se conoció culpable de 10 delitos, de los cuales pues se le estaba acusando. Francisco Cobos, como les contábamos, periodista mexicano radicado en Texas. Buenas noches para usted y nuevamente gracias. Buenas noches para todos. Bien, y pasamos ahora a noticias de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó lideró una multitudinaria marcha contra Nicolás Maduro. También anunció que el 23 de febrero ingresará la ayuda humanitaria a Venezuela. Miles de venezolanos atendieron el llamado de Juan Guaidó y volvieron a volcarse a las calles de las principales ciudades del país. Y no me da la gana. Cientos de personas, especialmente estudiantes, marcharon para celebrar el Día de la Juventud y exigirles a los militares venezolanos que permitan el ingreso al país de ayuda humanitaria. Estamos reclamando que cese la usurpación de Nicolás Maduro, estamos reclamando que venga un gobierno de transición y estamos exigiendo que se abra una convocatoria de elecciones libres y transparentes. En Caracas, y en medio de la multitudinaria manifestación que desde arriba se veía así, apareció de repente un joven motorizado que sorprendió a los marchantes. Se trataba ni más ni menos que de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, quien como toda una superestrella saludó a los asistentes de la marcha. Su discurso estuvo cargado de mensajes cortos pero contundentes. El usurpador se llama Maduro. Dio a conocer la fecha de ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores: transportistas, enfermeras, médicos. También dijo que a partir de hoy, Colombia no será el único centro de acopio para la llegada de alimentos y medicinas. Que desde hoy empieza a abrirse Roraima, en Brasil, se inscribe como punto de acopio formalmente, porque mientras creían que era un solo punto, al que no le gusta la sopa le damos 2 platos. Y por cierto,
viene un tercero y un cuarto. Y le envió un mensaje a la dictadura venezolana que sigue negando la crisis que afronta el país. Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela. No es la primera vez que Venezuela se va a librar de un tirano. No es la primera vez. Guaidó dijo que estaba emitiendo una orden directa a las Fuerzas Armadas para permitir el ingreso de la ayuda, aunque hasta el momento no hay señales claras de que los militares desobedecerán a Maduro. Entre tanto, y ante la posibilidad de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela, el jefe de la delegación enviada por Guaidó a Italia, Francisco Sucre, aseguró que Maduro podría presentarse como candidato a unos nuevos comicios, mientras que la líder opositora Lilian Tintori dijo en esta entrevista para el diario ABC de España que su esposo, el encarcelado Leopoldo López, podría ser aspirante si un gobierno de transición lo habilita. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro calificó la ayuda humanitaria como cancerígena y denunció que Estados Unidos pretende ingresar armas biológicas a Venezuela. Pese a que Nicolás Maduro dijo en una manifestación chavista en Caracas que lo que menos desea es una guerra en Venezuela. Yo quiero la paz para Venezuela. Todos queremos la paz para Venezuela. Que los tambores de guerra se alejen. Que las amenazas de invasión militar se alejen. El propio mandatario aseguró que no está dispuesto a dejar el poder por una decisión individual y lanzó fuertes calificativos contra la Casa Blanca en una entrevista para la BBC. El Ku Klux Klan, que hoy gobierna la Casa Blanca, quiere apoderarse de Venezuela. En esa misma línea se pronunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien expuso nuevas razones para rechazar la ayuda humanitaria represada en la frontera con Colombia. Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria, así como introdujeron armas para los contras en Nicaragua. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro aumentó el pie de fuerza militar en el puente de Tienditas. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! Un amplio grupo de militares junto a miembros de las autoridades del Táchira llegaron a la frontera con Colombia para impedir que ingrese la ayuda humanitaria a territorio venezolano. Aquí no va a pasar por este puente nadie, ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque sencillamente esto es un puente que no se ha abierto para el tránsito automotor, ni para el tránsito de mercancía. Por lo tanto, es ilegal cualquier abordaje por este puente. A pesar de que la dictadura sigue repartiendo cajas de alimentos CLAP en varias poblaciones del estado Táchira como Ureña, algunos venezolanos protestaron para implorarles a los militares que permitan la entrada de alimentos y medicinas que siguen amontonadas en territorio colombiano. La pancarta de nosotros es haciéndole un llamado a todos los militares del país, que se unan, porque los militares también son como nosotros, son gente pensante, y esperamos y les hacemos el llamado, que por favor se unan a nosotros, porque ellos también tienen padres, ellos también tienen madre, ellos también tienen hermanos, tienen hijos, tienen nietos, muchos de ellos, tienen familia. El canal TV Cúcuta tuvo acceso a estas imágenes, las cuales darían cuenta de que el régimen usa a presos de la cárcel de Santa Ana para obstaculizar al puente de Tienditas, mientras que el reportero gráfico colombiano Luis Bernardo Cano fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional en San Antonio del Táchira durante unas cuantas horas. El régimen lo obligó a borrar el material de su cámara. Durante un mitin en El Paso, Texas, una vez más, Donald Trump se refirió a Nicolás Maduro y al socialismo. El mandatario llegó al lugar para insistir en la construcción del muro fronterizo. Una vez más, Donald Trump condenó el régimen de Venezuela. Hizo también una advertencia sobre las políticas socialistas que en varias ocasiones ha comparado con algunas políticas de los demócratas. Y el mes pasado, Estados Unidos reconoció al gobierno legítimo de Venezuela y condenó la brutalidad socialista del régimen de Maduro. En todas partes donde se ha implementado el socialismo, se ha implementado la pobreza, la miseria, la represión y la desesperación. Solo miren, no importa dónde. Sin embargo, hay quienes tratan de implementar el socialismo aquí mismo en los Estados Unidos. Así que les digo una vez más, y lo digo para que todo el mundo lo escuche, Estados Unidos nunca será un país socialista.
Declaraciones que hizo la noche del lunes durante un mitin en Texas en busca de apoyo en las comunidades cercanas a la frontera para la construcción del prometido muro fronterizo. Entonces, permítame decirles muy claramente a esos que impulsan esta ridícula y radical agenda que nunca firmaré un proyecto de ley que obligue a la liberación masiva de criminales violentos en nuestro país. Un mitin que se dio en el inicio de una semana clave en sus esfuerzos por construir el muro a la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña que lo llevó al cierre de gobierno más largo en la historia del país, desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero. La tormenta pasó, pero aún no llega la calma. Contra viento y marea, Trump busca que se llegue a una negociación con los demócratas para iniciar la obra y se acerca la fecha pactada para lograr un acuerdo. Este viernes 15 de febrero podría darse un nuevo cierre de gobierno en caso de no llegar a este acuerdo. Donald Trump no cesa en sus ataques contra el régimen de Venezuela, ya lo veíamos, y mientras tanto Nicolás Maduro se empeña en rechazar la ayuda humanitaria estadounidense que está almacenada en la frontera con Colombia. Médicos y organizaciones no gubernamentales trabajan por ayudar a niños que sufren un avanzado estado de desnutrición mientras todo esto sucede. Yemilay batalla para vestir a su hija que sufre desnutrición. A sus 2 meses, la pequeña Rosmilay debería pesar unos 5 kilos, pero apenas alcanza la mitad. Su piel adherida al hueso dificulta el tratamiento intravenoso en el Hospital Pediátrico Los Amanes en Maracay, a unos 100 kilómetros de Caracas. Usted ve que tengo que dar golpe por ahí buscando con una ropita o una casa, a ver si hay ropa helado. Así. Me da pena decirlo, o con caraota, que la gente se me ayudan, me dan algo y yo le hago los niños. Los niños son el rostro más desgarrador de la crisis venezolana en medio de la severa escasez de alimentos y una desbordada inflación. Una lata de leche para recién nacidos cuesta el equivalente a $21, casi 4 salarios mínimos. Un estudio de la organización católica Cáritas de noviembre de 2018 estableció que un 57% de los 4.103 menores de 5 años evaluados tenía algún tipo de desnutrición y 7,3% desnutrición severa. El gobierno no publica indicadores de salud desde 2017. El 78% de la población infantil venezolana está en riesgo de algún tipo de desnutrición. ¿Y cómo llegamos a esto? Por el quiebre de las industrias nacionales, con expropiaciones, con falta de divisa, y al no producir no tenemos alimentos anaqueles, y lo que se tiene que importar cuando llegan los anaqueles es prácticamente imposible cubrirlo con el sueldo básico de una familia venezolana. La Fundación Capuy convirtió esta casa antigua de Maracay, donde funcionaba un casino, en una escuela donde se sirven alimentos a unos 20 niños. No quisiera ayudar a todos, pero no se puede, por eso necesitamos la ayuda humanitaria. Somos el lugar. Los niños se están muriendo y es muy triste. El drama de los niños desnutridos está ahora en el centro del pulso entre el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, y el gobierno de Nicolás Maduro. Qué situación más dolorosa. Y el gobierno italiano manifestó oficialmente su posición frente a la situación actual de Venezuela. Tras la reunión realizada en Roma entre la comitiva venezolana enviada por el presidente interino Juan Guaidó y funcionarios del gobierno italiano, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia confirmó que su país, aunque no reconoce a Guaidó, tampoco reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro, pues considera que las elecciones del pasado mayo en Venezuela no atribuyen legitimidad democrática y, al igual que los países que ya reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, pide que se lleven a cabo los comicios presidenciales lo antes posible. Ya estamos de regreso y seguimos a esta hora, como nos gusta, recorriendo el mundo y sus noticias. En Madrid, la capital de España, se dio inicio a un juicio histórico en contra de 12 líderes de la Generalitat, partido independentista de Cataluña. La Fiscalía española pide entre 7 y 25 años para los acusados y se espera conocer el veredicto final en el mes de julio. En carros de la policía llegaban los 12 acusados al Tribunal Supremo en Madrid. A los 12 líderes, entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se les acusa de haber estado implicados en el intento de secesión en octubre de 2017, cuando los separatistas organizaron un referéndum para que Cataluña se independizara de España, algo que para el gobierno español, siguiendo lo dictado por la Constitución, es ilegal. Desde hace mucho tiempo, los separatistas han estado desafiando a la unidad de España, al orden constitucional, a las sentencias de los tribunales. Y lo han estado haciendo ante la inacción sistemática de los distintos gobiernos de España, muy especialmente ante la inacción del gobierno de Rajoy,
que no fue capaz de sofocar el golpe de Estado. Los 12 acusados, 9 hombres y 3 mujeres, sentados en el centro de la sala penal, en 4 filas de 3 hileras, escucharon atentamente el tribunal formado por 7 jueces. Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017. 5 son los cargos de los que se les acusa a estos 12 diputados separatistas: rebelión, sedición, malversación de fondos, organización criminal y desobediencia. Y mientras en el tribunal la defensa y la contraparte debatían, en las calles de toda España manifestantes pro independencia protestaban en contra del juicio. Hoy empieza el juicio más importante de la historia del país. Se juzga la democracia, se juzga las aspiraciones cívicas de transformar la sociedad, se juzga a más de 2 millones de personas que expresaron libremente una opción política que no gusta al Estado. Pero los proindependencia no fueron los únicos que salieron a las calles a marchar. En Madrid, cientos de conservadores, ondeando las franjas rojas y amarillas de la bandera española, pedían duras y contundentes condenas en contra de los separatistas. El gran ausente de este histórico juicio fue el expresidente de la Generalitat y quien organizó la rebelión y el referéndum del 1 de octubre de 2017, Carles Puigdemont, quien se encuentra exiliado en Bélgica, pues sobre él cae una orden de captura. Pero el gobierno español, siguiendo las reglas de su constitución, no puede judicializar de una ausencia, por lo que deberá esperar a que regrese a España para ser capturado y sentenciado. Confío, sin embargo, que al final, que a lo largo de ese proceso, se aproveche la oportunidad que aún tiene el Estado español de emitir la sentencia justa, que es la absolución. La Fiscalía pide entre 7 y 25 años de prisión y entre 10 y 25 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero el fallo se conocerá en el mes de julio, cuando el Tribunal Supremo tome la decisión tras escuchar a los acusados y a los testigos del caso. En medio de la polémica por el muro entre México y Estados Unidos y el despliegue de tropas en la frontera, el gobernador de California anunció que va a retirar a sus tropas de la frontera sur. El nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el repliegue de sus tropas con el propósito de dejar en evidencia que no existe la crisis migratoria anunciada por Donald Trump. Aseguró que está retirando de la frontera sur la mayor parte de las tropas de la Guardia Nacional de California porque asegura que no participaría del que llamó absurdo teatro del presidente sobre la seguridad fronteriza. La orden del gobernador de California es el repliegue de los 360 soldados de la Guardia Nacional que estaban en función de apoyo logístico en la frontera con México. Se trata del primer enfrentamiento directo del nuevo gobernador demócrata con la administración, mientras avanza la campaña de Donald Trump para que se aprueben los fondos que solicitó para la construcción del muro y que no ha sido aprobada por los demócratas. Es que en abril del año pasado Trump pidió a los 4 estados de la frontera sur, que son California, Arizona, Nuevo México y Texas, que mandaran efectivos de la Guardia Nacional a la frontera como reacción a la que denominó amenaza de caravanas migrantes organizadas. Momentos en los que avanzaba la polémica por su política conocida como tolerancia cero y que terminó separando a miles de familias cuando los alejaban de sus niños en esa zona. Por el motivo del muro, Trump está entre la espada y la pared. Después de 2 años de gobierno, siguen veremos su proyecto que terminó convirtiéndose en su promesa bandera en épocas de campaña. La falta de fondos incluso lo llevó al cierre de gobierno más largo en la historia del país y advierte con otro en caso de no lograr un acuerdo. Tragedia en India. El incendio en un hotel de Nueva Delhi dejó 17 personas muertas. Las autoridades investigan las causas de las llamas. Así quedó el hotel Arpit Palace en un barrio céntrico en Nueva Delhi. Las llamas arrasaron el último piso del edificio en horas de la madrugada, dejando 17 muertos y 4 heridos, entre ellos una mujer de Myanmar que saltó desde uno de los pisos de arriba del edificio. El hotel contaba con 43 habitaciones. 100 bomberos y 25 camiones llegaron a atender la emergencia. En lo que respecta al plan de seguridad contra incendios, se sabe que tienen equipos para extinguir el fuego, pero la pregunta es si se usaron o no, si estaban funcionando o no. Llevaremos a cabo la investigación.
La mayoría de las víctimas fallecieron por asfixia en el hotel ubicado en una de las zonas más exclusivas de Nueva Delhi, aunque al parecer el hotel tenía un permiso del Departamento de Bomberos para hacer un edificio de 4 pisos, que es la altura estándar de la ciudad. El edificio tendría 6, que incluye un sótano y la parte de la cocina ubicada en la parte de la terraza. Y sigue la novela. Tras no conseguir buenos resultados en su negociación con la Unión Europea, la primera ministra británica Theresa May llegó hoy al Parlamento del Reino Unido para pedir más tiempo para esa votación final del acuerdo del Brexit. El próximo 29 de marzo, recordemos, el Reino Unido deberá dejar la Unión Europea con o sin acuerdo. Una vez más, la primer ministra del Reino Unido, Theresa May, llegó al Parlamento británico para debatir el Brexit. La semana pasada viajó a Bruselas para renegociar con el Parlamento Europeo las modificaciones que la Cámara de los Comunes de Londres hizo al acuerdo final del Brexit, aprobado por los 27 miembros de la Unión Europea el pasado mes de noviembre. Pero el Parlamento Europeo no aceptó renegociar el documento. Señor presidente, como era de esperarse, el presidente Juncker mantuvo la posición de la Unión Europea de no renegociar el acuerdo del Brexit y expuso la posición del Reino Unido, fortalecida por el mandato que me otorgó esta Cámara, de que esta Cámara necesita ver cambios legalmente vinculantes a la frontera entre las Irlandas y que se pueden lograr mediante cambios en el acuerdo de retiro. Tanto Juncker como Theresa May acordaron hablar con sus respectivos parlamentos y reunirse nuevamente a finales de febrero para verificar la remota posibilidad de cambiar el documento final. Es por esto que May pidió aplazar la votación final en el Parlamento para el 27 de febrero, petición que no cayó bien a su máximo opositor, el líder laborista Jeremy Corbyn. En verdad, señor presidente, parece que la primera ministra tiene solo una táctica real: agotar el reloj, esperando que los miembros de este parlamento no tengan más alternativa que apoyar un acuerdo profundamente defectuoso. Una vez más, el Parlamento británico se convirtió en un ring de boxeo. Theresa May le recordó a Corbyn que fue él y su partido quienes frenaron el año pasado la propuesta presentada por su gabinete. Él habló de agotar el reloj. No, quise tener esto solucionado antes de Navidad. Quise tener un trato. Presenté un trato antes de Navidad. Ahora no es el momento de ser ocioso, es momento de levantarse y hacer lo correcto, de descartar el no acuerdo y respaldar el plan alternativo laborista. A Theresa May se le agota el tiempo para presentar modificaciones que satisfagan a los diputados europeos y poder así dejar de ser parte de la Unión Europea con un acuerdo sobre la mesa, pues ni los conservadores ni los liberales británicos, así como tampoco los miembros de la Unión Europea, quieren un divorcio sin acuerdo. La OTAN ve con preocupación la voluntad tanto de Estados Unidos como de Rusia de retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio y teme que esta decisión reactive la carrera armamentista en el mundo. Estados Unidos anunció que luego de 32 años de haber firmado el tratado armamentista con Rusia, se retira del pacto, pues considera que el gobierno de Vladimir Putin ha violado constantemente el acuerdo. Y es que a finales de enero el Ministerio de Defensa ruso presentó su misil Novator 9M729 o SSC-8, un arma de largo alcance que según Estados Unidos puede alcanzar una distancia de 5.500 kilómetros, violando directamente el tratado. Tras la decisión de la Casa Blanca, el Kremlin también anunció su voluntad de retirarse del acuerdo, decisión que la OTAN recibió con preocupación. El Tratado de Fuerzas Nucleares está en peligro y es la razón por la que seguimos pidiendo a Rusia que vuelva a cumplir en este periodo de 6 meses, salvando al tratado que sería de gran importancia para todos nosotros. La OTAN, al igual que el gobierno de Donald Trump, considera que Rusia está violando el tratado con el desarrollo de nuevos y poderosos misiles. Su sistema de defensa de misiles balísticos es un sistema defensivo. No hay misiles ahí. Tenemos interceptores, no están armados y es parte del acuerdo con Rumania y Polonia que, por supuesto, no habrá ofensiva con misiles en ese lado. Entonces, eso es una mezcla de dos cosas totalmente diferentes en un intento por distraer la atención del problema real. El problema real son los nuevos misiles rusos. Stoltenberg añadió que las dos guerras mundiales y la Guerra Fría les enseñó que se necesita un lazo transatlántico para preservar la paz y la estabilidad en Europa y afirmó que el mundo debe prepararse para un mundo sin tratado y con más misiles rusos.
Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos aquí en Red Más Internacional. Vean esto. En video quedó registrado un rescate milagroso en Sudáfrica. Gracias al llanto de un recién nacido, un transeúnte pudo percatarse de la situación. Una bebé cayó a un ducto de aguas de lluvias y de inmediato el hombre levantó la tapa de drenaje. Al llegar el personal de emergencia pudieron rescatar viva a la bebé que cayó en este ducto por motivos que son aún materia de investigación. La recién nacida se recupera en un hospital a donde llegó con hipotermia y algunas heridas leves. Autoridades intentan establecer si fue abandonada en la alcantarilla por sus padres. Y hablando de rescates, una niña de 8 años fue recuperada ilesa de un pozo de osos panda, a donde cayó por accidente. La situación se registró en un zoológico de China. De un momento a otro, esta pequeña terminó en la reserva de los osos panda, que tiene 2 metros de profundidad. Después de segundos angustiosos que terminaron convirtiéndose en una eternidad para sus padres, la menor de edad pudo ser rescatada por uno de los agentes de seguridad del lugar con la ayuda de un palo, mientras los osos se acercaban a ella. El portavoz de la reserva aseguró que las medidas de seguridad son suficientes y que no tienen responsabilidad sobre este accidente. Hecho internacional del día que repasamos a esta hora antes de nuestro cierre tiene que ver con la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, que declaró a Joaquín El Chapo Guzmán culpable de 10 cargos que pesaban en su contra. Aunque la sentencia se va a conocer el 25 de junio, el legendario líder del cartel de Sinaloa podría ser condenado a cadena perpetua. El denominado juicio del siglo, que había comenzado el 13 de noviembre de 2018, tuvo su desenlace este martes. Tras 6 días de deliberaciones, los 12 miembros del jurado en el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán tomaron una decisión. Hace minutos, un jurado federal aquí en el Distrito Este condenó a Joaquín El Chapo Guzmán Loera. En resumen, el jurado determinó que Guzmán dirigió el cartel de Sinaloa, uno de los más grandes y peligrosos del mundo, y que es responsable de violencia, asesinatos y el contrabando de grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos durante décadas. Durante el veredicto, Guzmán Loera, con 61 años, estaba acompañado de su joven esposa Emma Coronel, quien horas antes hizo su aparición de esta manera ante los medios de comunicación y los curiosos que estaban en el sitio. El jurado consideró que el gobierno estadounidense probó que El Chapo era uno de los líderes del cartel de Sinaloa, que traficó al menos 150 kilos de cocaína y que ganó más de $10 millones por narcotráfico, lo cual podría establecer una sentencia de cadena perpetua. Acabando sus días de matar personas y de llevar a cabo actos violentos, todo con el propósito de envenenar nuestras calles con cocaína, con heroína y otro tipo de narcóticos. El hombre que se levantó de la pobreza en las zonas rurales de México para dirigir un imperio mundial de drogas y acumular miles de millones de dólares, escuchará su sentencia el 25 de junio. Sus abogados apelarán la decisión tomada hoy. Obviamente no estamos de acuerdo con el veredicto, pero como dijo Lickman, luchamos por Joaquín. Él estaba muy consciente de lo que iba a pasar hoy y seguimos adelante. Vamos a seguir con la defensa de él hasta donde podemos. Considerado el capo más famoso del mundo desde la muerte de Pablo Escobar, Guzmán puso a tambalear en varias oportunidades al Estado mexicano. Lo habían capturado en febrero de 2014 en un lujoso hotel ubicado en el pueblo de Mazatlán. Las autoridades norteamericanas habían solicitado su extradición, pero el entonces presidente Enrique Peña Nieto no accedió, prometiendo que Guzmán no se les iba a escapar, como ya lo había hecho en 2001. Pero tan solo 18 meses después, el 11 de julio de 2015, realizó una cinematográfica fuga a través de un túnel en su celda ubicada en la prisión de alta seguridad del Altiplano. Guzmán fue recapturado en enero de 2016 por las autoridades mexicanas y trasladado a un centro en frontera con Estados Unidos en Juárez, México. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2017. El juicio en su contra, que contó con más de 50 testigos, ofreció al público una visión sin precedentes del funcionamiento interno del cartel de Sinaloa, llamado así por el estado en el noroeste de México, donde Guzmán vivió sus primeros años en una humilde aldea antes de convertirse en una leyenda del crimen. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Como siempre les decimos, gracias por estar allí, gracias por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene al punto con nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.